Imagina que mañana despiertas y el mundo ya no te pide nada. No hay correos, no hay alarmas, no hay una lista de tareas pendientes. Pero no es porque estés de vacaciones. Es porque, por primera vez en la historia de nuestra especie, ya no eres útil. Hoy hablamos de inteligencia artificial y neurotecnología como si fueran herramientas, pero la realidad es más cruda. Estamos externalizando nuestra humanidad. Si una máquina puede procesar tus señales cerebrales y un algoritmo puede ejecutar el 70% de tus responsabilidades diarias mejor que tú, ¿dónde terminas tú y dónde empieza el código? Bienvenido a la verdadera crisis del siglo XXI. No es una crisis económica, es una crisis de identidad. Durante siglos, definimos quiénes somos a través de lo que hacemos. Soy abogado, soy carpintero, soy programador. Pero, ¿quién eres cuando la economía ya no necesita tu esfuerzo? Hoy vamos a explorar el abismo del posthumanismo. No desde el miedo a las máquinas, sino desde el miedo a nuestra propia libertad. Vamos a usar la brújula de Carl Jung para entender si este apocalipsis laboral es, en realidad, la oportunidad más grande para encontrar nuestra alma, o el clavo final en el ataúd de nuestra especie. La dictadura de la utilidad. Vivimos bajo un dogma invisible. El valor de un ser humano es igual a su capacidad de producir. Nos han enseñado a sentir culpas y descansamos, a optimizar cada minuto de nuestro sueño para ser más eficientes al día siguiente. Hemos convertido nuestra vida en un activo financiero. Pero mira a tu alrededor. Los sensores de interfaz cerebro-computadora ya no son ciencia ficción. Ya existen tecnologías que traducen tus pensamientos en comandos. La automatización no viene a quitarnos el trabajo, viene a quitarnos la identidad del esfuerzo. Si le quitas a un hombre su capacidad de luchar por el pan, le quitas su narrativa heroica. Y aquí es donde entra el peligro SEO de nuestra era, la estandarización del ser. Cuando el algoritmo decide qué música escuchas, qué pareja te conviene y qué respuesta debes dar a un correo, dejas de ser un sujeto para convertirte en un objeto de procesamiento de datos. El posthumanismo no es convertirnos en cyborgs con brazos de metal, es convertirnos en seres biológicos con mentes programables. ¿Qué haremos con nuestra libertad cuando el sistema nos diga, gracias, ya no te necesito? La mayoría entrará en pánico. Porque la libertad, sin un propósito interno, se siente exactamente igual que el vacío. Carl Jung decía que la mayoría de las personas pasan la primera mitad de su vida construyendo un ego, una fachada, una carrera. Es lo que él llamaba la fase de la expansión externa. Pero advertía algo crucial: lo que nos servía en la mañana de la vida, no nos servirá en el atardecer. Nuestra sociedad actual está atrapada en una mañana perpetua. Queremos ser eternamente productivos, eternamente jóvenes, eternamente útiles. Pero la tecnología está forzando un atardecer colectivo. Al automatizar nuestras tareas, la IA nos está empujando, a golpes, hacia lo que Jung llamaba la individuación. Piénsalo. Si el 70% de tu día queda libre, ya no puedes esconderte detrás de la excusa de no tengo tiempo. El vacío te mira de frente. Y en ese vacío, aparecen los monstruos. Aparece la pregunta que hemos evitado durante décadas con el ruido del trabajo: ¿quién soy yo cuando no estoy haciendo nada? La crisis de identidad posthumanista es, en esencia, una crisis de sentido. Si el sistema te da el sustento, a través de una renta básica o la eficiencia de las máquinas, pero te quita la lucha, ¿qué te queda? La vida verdadera, más allá del algoritmo. Jung afirmaba que la mediana edad, ese momento donde las estructuras externas empiezan a fallar, es el inicio de la vida verdadera. Es cuando dejas de ser lo que el mundo quiere que seas para buscar lo que tu alma reclama. Hoy, la humanidad entera está entrando en su mediana edad técnica. Estamos dejando atrás la infancia del trabajo manual y la adolescencia de la burocracia digital. Estamos frente al umbral de una era donde lo único que tendrá valor será aquello que no se puede calcular. La creatividad no como generación de contenido, sino como expresión del ser. La empatía no como servicio al cliente, sino como conexión real. La contemplación no como perder el tiempo, sino como el acto más revolucionario de resistencia. Si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que empezar a desvincular tu valor personal de tu cuenta bancaria o de tu puesto de trabajo. La libertad que viene no es para consumir más, es para ser más. El posthumanismo nos obliga a ser más que humanos en el sentido espiritual, o seremos menos que humanos en el sentido técnico. ¿Estás listo para dejar de ser una pieza del engranaje y convertirte, por fin, en el arquitecto de tu propio significado?
Vamos a analizar cómo la neurotecnología está hackeando nuestra voluntad y por qué, según Jung, la búsqueda de tu propia sombra es la única forma de no convertirte en un esclavo digital. Hay una idea de Carl Jung que hoy suena más profética que nunca. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Durante siglos, ese inconsciente era un misterio biológico, un sótano cerrado bajo 7 llaves. Pero hoy, la tecnología ha encontrado la llave. Con interfaces que leen la actividad de tu corteza prefrontal y algoritmos que predicen tu próxima compra, o tu próximo pensamiento político, antes de que tú mismo lo sepas, el destino ya no es una fuerza divina. Es un cálculo de probabilidades. Aquí es donde la crisis de identidad se vuelve peligrosa. Si una máquina conoce tus deseos mejor que tú, ¿quién está tomando las decisiones? ¿Eres tú, o es el eco de un código diseñado para mantenerte consumiendo dopamina? Jung hablaba de la persona, esa máscara que usamos para encajar en la sociedad. En el siglo XX, la máscara era tu uniforme de trabajo, tus modales, tu estatus social. Pero en la era posthumanista, la máscara se ha vuelto digital. Hemos creado un avatar de nosotros mismos que vive en las redes, que busca aprobación constante y que se alimenta de algoritmos. El problema es que hemos confundido el avatar con el alma. Cuando el 70% de tus tareas diarias son automatizadas, el sistema no solo te libera de la carga laboral, te quita los puntos de fricción que forjan el carácter. La resistencia es lo que crea el músculo, tanto físico como psíquico. Si todo es fluido, si todo es intuitivo, si la IA elimina cada obstáculo de tu vida, te conviertes en un ser psíquicamente amorfo. Estamos viviendo la colonización del mundo interior. La tecnología ya no solo rodea al ser humano, está empezando a habitarlo. Al leer nuestras señales cerebrales, la industria tecnológica no busca entender nuestra conciencia, busca estandarizarla. Quieren que tus reacciones sean predecibles. Y lo predecible es, por definición, lo opuesto a lo humano. Lo humano es el error, el desvío, la intuición irracional que Jung tanto defendía. Jung nos advirtió sobre la sombra, todo aquello que negamos de nosotros mismos, nuestros impulsos más oscuros, nuestras inseguridades, aquello que no queremos ver. Normalmente, proyectamos nuestra sombra en los demás, en el político que odiamos, en el vecino que nos molesta. Pero hoy, la sombra tiene un nuevo escondite, el algoritmo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las redes sociales sacan lo peor de ti? No es casualidad. El algoritmo ha aprendido a alimentar tu sombra para generar engagement. Ha descubierto que el odio, el miedo y la polarización son combustibles más eficientes que la paz. En una sociedad donde ya no tenemos que trabajar para sobrevivir, el riesgo es que pasemos nuestra libertad alimentando a la sombra digital. Si no tenemos un propósito de individuación, un camino para ser conscientes de nuestra oscuridad, terminaremos siendo títeres de una inteligencia artificial que utiliza nuestros instintos más primarios para mantenernos cautivos. La automatización del trabajo nos deja con una cantidad ingente de energía psíquica sobrante. Si no diriges esa energía hacia adentro, hacia el conocimiento de ti mismo, la tecnología la dirigirá por ti hacia el vacío del consumo infinito. Aquí es donde la individuación de Jung se vuelve una herramienta de supervivencia. Jung decía que el proceso de individuación es un acto de valentía, es separarse de la mentalidad de masa. La sociedad posthumanista es la culminación de la mentalidad de masa. Es la colmena definitiva. Un mundo donde todos recibimos los mismos estímulos, vemos las mismas recomendaciones y, eventualmente, pensamos los mismos pensamientos. ¿Cómo te rescatas a ti mismo de una red que sabe cómo hackear tu voluntad? El silencio como resistencia. En un mundo que lee tus señales cerebrales, el silencio absoluto de la mente es un acto de soberanía. Recuperar espacios donde no haya pantallas, donde la utilidad no exista, la valoración de lo analógico. Jung creía en el poder de los símbolos y el trabajo con las manos. Cuando delegas el 70% de tu vida a la IA, debes reclamar ese 30% restante para actividades que requieran presencia total, el arte, la artesanía, el contacto físico con la naturaleza. No porque sea eficiente, sino porque es vital. La escucha del sueño. Mientras las máquinas procesan datos, nosotros procesamos mitos. Jung daba una importancia capital a los sueños. En un futuro posthumano, tus sueños serán el último refugio de tu verdadera identidad, el único lugar donde el algoritmo aún no ha podido plantar su bandera. El umbral del nuevo humano. No estamos ante el fin del mundo, sino ante el fin de un modelo de ser humano, el Homo faber, el hombre que fabrica, el hombre que trabaja.
Si somos capaces de cruzar este umbral sin perder el alma, podríamos estar ante el nacimiento de un nuevo tipo de humanidad. Una que no se define por lo que produce, sino por la calidad de su conciencia. Pero no te equivoques, el sistema no te va a ayudar en esto. El sistema quiere que seas un usuario pasivo, un receptor de renta básica que consume contenido generado por IA hasta el día de su muerte. La libertad que nos regala la tecnología es un veneno o una medicina, dependiendo de la dosis de autoconocimiento que tengamos. Como decía Jung, la pregunta principal para cada persona es si está conectada o no con lo infinito. La IA es finita, es pasado procesado, es estadística, es repetición. Tú, en cambio, eres el único capaz de crear algo nuevo bajo el sol. En el próximo y último bloque, vamos a diseñar una hoja de ruta práctica. ¿Cómo vivir el día a día en este mundo posthumanista? ¿Cómo encontrar ese sentido de la vida cuando el mercado laboral nos declare obsoletos? Vamos a convertir la crisis de identidad en el renacimiento del espíritu. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes que el suelo se mueve bajo tus pies. La automatización del 70% de nuestras tareas no es un problema de ingeniería, es un desafío espiritual. Si ya no tenemos qué hacer, nos vemos obligados a hacer. Pero, ¿cómo se empieza la vida verdadera de la que hablaba Jung en una sociedad diseñada para la distracción constante? La respuesta no está en desconectarse del mundo, sino en reconectarse con el centro de tu propia psique. Aquí tienes 3 pilares para navegar este nuevo paradigma. La soberanía de la atención. El recurso más valioso del siglo XXI no es el petróleo, ni siquiera los datos, es tu atención. En un mundo posthumanista, donde las máquinas leen tus impulsos, decidir dónde pones tu mirada es el único acto de libre albedrío que te queda. Practica el aburrimiento. En el vacío de la inactividad es donde surgen las preguntas que el algoritmo no puede responder. El trabajo como ritual, no como carga. Cuando el trabajo deja de ser una necesidad económica, se convierte en una herramienta estética. Haz cosas inútiles para el mercado, pero esenciales para tu alma. Escribe, construye, cultiva. La individuación requiere que pongas tu sello personal en la materia. Si una IA puede escribir un poema, tú escribe el tuyo no porque sea mejor, sino porque es tuyo. La comunidad de sentido, la crisis de identidad es solitaria. Necesitamos espacios de debate que no estén mediados por la ira del algoritmo. Necesitamos volver a la plaza pública de las ideas, donde el objetivo no sea tener razón, sino ampliar la conciencia. Estamos en el umbral de la mayor metamorfosis de nuestra especie. El posthumanismo puede ser nuestra jaula de oro o nuestro trampolín hacia una existencia más profunda. La elección, por ahora, sigue siendo humana. Este canal no es solo un repositorio de ideas, es un refugio para aquellos que se niegan a ser estandarizados. Si este viaje por la mente de Jung y el futuro de la tecnología te ha hecho cuestionar algo que dabas por sentado, te invito a formar parte de esta conversación. ¿Qué harás tú con tu libertad cuando el sistema ya no te pida tu tiempo? ¿Te aterra el vacío o lo ves como el lienzo donde por fin podrás dibujarte a ti mismo? Déjame tu reflexión en los comentarios. Los leo todos porque, en este mar de bots y respuestas automáticas, vuestra perspectiva humana es lo único que mantiene vivo este proyecto. Si valoras este tipo de narrativa profunda y quieres que sigamos explorando los abismos de la psicología y la filosofía contemporánea, suscríbete y activa la campana. Es la forma más directa de apoyar que el pensamiento crítico siga teniendo un lugar en esta plataforma. A veces, para encontrarnos, necesitamos perderlo todo. Durante siglos, el ser humano se ha escondido detrás de sus herramientas. Nos hemos creído nuestros títulos, nuestros salarios y nuestras funciones sociales. Pero la tecnología, en su avance implacable, está desnudando nuestra esencia. Nos está quitando las máscaras de la productividad para dejarnos frente al espejo. No temas a la IA. Teme a una vida vivida en piloto automático. La verdadera crisis no es que las máquinas piensen como nosotros, sino que nosotros empecemos a pensar como máquinas, de forma binaria, eficiente, fría. Jung decía que el sentido de la vida no se encuentra en el éxito externo, sino en la totalidad del ser. Hoy, más que nunca, la invitación es a abrazar tu sombra, a reclamar tu derecho al error, a la duda y a la belleza de lo improductivo. La utilidad es para los objetos, el propósito es para las almas. Al final del día, cuando las luces de los servidores se apaguen y el ruido digital cese, solo quedará una pregunta vibrando en el silencio. ¿Fuiste capaz de convertirte en quien realmente eras, o simplemente fuiste un buen usuario? Sé humano. Sé complejo. Sé libre.
Nos vemos en el próximo pensamiento.